Señores, sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Como reitero, tendré que cambiar el nombre a Juan Carlos y Francesco Jeremías. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien, viejo? Todo bien. Echábamos de menos a nuestro amigo Edgar Cadenas. Estamos últimamente fluctuando de un extremo al otro para darle un poquito más de sabor a esto. Señores, la idea es cambiar siempre a un contenido interesante. Y en esta cruzada que nos hemos propuesto de, no digamos educar, de una forma u otra, todos vamos llenándonos el contenido de nuestro cerebro para tener una percepción completamente única en función a lo que nos alimentamos, vamos consumiendo día a día. Es un asunto de despertar conciencia y ver que el mundo no es tan complejo, aunque no deja de serlo, como es, y que hay soluciones para tantas cosas. Hoy tenemos dos invitados que son para nosotros un honor tenerlos acá. Son personas con una alta carrera o un alto recorrido en su carrera profesional en lo que hace cada uno. Como de costumbre, vamos a permitir que cada uno se presente por sí solo. Checo, doctor, por favor. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Héctor Esteves. Doctor Héctor Esteves, pero antes de que tú hables, quedamos que tú ibas a ser completamente orgánico. Como tú tomando un café y hablando de cosas que le va a interesar a muchas personas, que también nosotros nos vamos a educar con ustedes e informarnos. Francesco, ¿hace qué tiempo tú te lesionaste, Checo? Hace 2 años. No, un año casi y medio. 2 años. Un año y medio. Casi 2 años. Bueno, un poco pero menos. la segunda vez, porque él fue que me atendió también la primera vez, hace como 5. Sí, la primera Yo he ido 4 veces. Yo he ido 3 veces. Yo he ido 3 veces. La primera vez el desgarre del cuádriceps derecho. Después el desgarre del bíceps. Sí. Que fue en tu casa. Y después el cuádriceps, los 2 cuádriceps, que fue hace 1 año y medio. Entonces la parte que a mí me llamó mucho la atención fue la siguiente. La última lesión que tuvo Checo, igual como yo tuve una lesión también hace unos años en Tampa, pero yo tuve un desgarre total. Bueno, casi total, no te puedo decir porque no me hizo una imagen en realidad que pudiera determinar el grado, pero fue el aductor Magnus en una prensa. Prácticamente la pierna se me fue de lado. Tuve un hematoma, qué sé yo cuánto, se me sugirió cirugía, pero yo decidí a la recuperación a través de los recursos no invasivos, o sea, quirúrgicos. Y recuperé, te digo, un 90%, Checo lo sabe, pero hoy en día, por ejemplo, algunos movimientos que me dice, estoy aquí, todavía tengo algo. Pero lo superé. Pero en el caso de Checo fue muy traumático. Tú eres el médico, ustedes son los médicos, pero para que tú me expliques, para que vayan entendiendo por qué. Y te voy a decir por qué tú estás aquí o están ambos aquí. La lesión de Checo, con los años que yo tengo trabajando en fisiculturismo y entrenamiento de fuerza, ya tengo cerca de 36 años aproximadamente, casi 40. He visto ese tipo de lesiones, y no tanto bilateral, sino unilateral. Y eso ha llevado inclusive a muchas personas que son muy rankeadas arriba a perder por completo su competitividad en el deporte que hacen, que es el levantamiento de pesas, sea para fines de deportivo o para fines de fisiculturismo. Y yo le di un seguimiento, Francesco, a Checo del momento de la lesión, y yo iba a su casa, incluso un día varias veces fui y le cociné porque prácticamente no podía hacer nada. Y yo verlo en ese proceso donde yo decía, soy sincero, la Checo se jodió. Porque el que le gusta hacer esta vaina, verse limitado de esa forma, y más cuando tú amas el ejercicio, que es el que te lesionó, el que más te gusta, tú dices, bueno, va a tirar para adelante, pero no va a ser lo mismo en la parte física. Uno pierde sus valores humanos, sino en esa parte que uno ve mucho para el desempeño. Y yo ver como Francesco, oye bien, verlo como poco a poco, de estar completamente con la pierna en extensión total, luego comenzar a poder flexionarla, montarse en la silla de ruedas y comenzar a hacer ejercicio, y hoy que comparte conmigo el mismo lugar de trabajo, ver cómo recuperó prácticamente, yo diría que la total funcionalidad sin limitaciones. Digo, mierda, que es jodido médico más bueno, ¿tú entiendes? Porque usualmente, te soy sincero. No, lo grande es, Juan Carlos, que yo me siento más cómodo ahora que antes. O sea, bueno, antes no sé si me explico, como que antes yo hacía el movimiento, quizá llegaba a usar un poco más de peso. Ahora quizá no le pongo el peso ya más por una pero estás aprendiendo. Hay una parte psicológica en el postquirúrgico. Que uno siempre está esperando el pan otra vez. Sin embargo, me siento suelto. No sé si me explico. Me siento totalmente como si fuera un muchachito. Es confianza lo que Entonces, antes que tú comiences a abordar con la primera pregunta que te voy a hacer, que ambos pueden abordar, yo quiero que tú me digas qué pasó con Francesco. ¿Qué usualmente conlleva en las personas que hacen de forma asidua y muy repetitiva el mismo esfuerzo a poder colapsar de esa manera? Por favor.
Juan Carlos, preséntate, por favor. Juan Carlos Deive, un placer también. ¿Cuál es tu apellido? Deive, D-E-I-V-E. Deive. Deive. Juan Carlos Deive. Yo no conozco el caso de Francesco. ¿Ese fue el tendón bilateral que tú le anclaste? Ese fue un tendón. Lo que se hizo fue una reparación con unos túneles transóseos en la patela. Pero sin ancla. Se le colocó anclas en una de las rodillas, creo que fue en la derecha. ¿Punto transóseo? Transóseos, túneles transóseos, supersuturas a través de los túneles y reparación del cuarto. ¿Le hiciste ataúd a la rótula? Le hice un ataúdcito, le hice una cobertura nuevamente y bueno, revivar el borde para poder atarla otra vez. Pero para mí ha sido difícil entender lo que ustedes hicieron. Vamos en la versión normal. Esa fue la conversación entre nosotros. Esa fue la conversación rápida. Él quería... Juan Carlos quería el reporte para poder visualizar con qué tú te enfrentaste. No, yo simplemente no conocía el caso, por eso te lo comento. Y es raro, porque normalmente operamos todos juntos. Sí, pero imagínate tú. ¿Qué ocurre con esto? Recuérdate que el tendón está integrado al hueso, ¿no? Un músculo se activa a través de un tendón para poder mover una articulación, ¿no? Ese tendón está integrado en el músculo, son amigos, ¿no? Viven juntos, vamos a decirlo así. Cuando tú lo sometes en una tensión, sobre todo cuando tú haces fisiculturismo como ustedes, esa presión que se somete, llega un momento de que el estrés cede. Y entonces esa integración entre el tendón y el hueso simplemente se vuelven, vamos a decir, enemigos. Y lo que hace es que precisamente rompe. Hay una rotura. Claro, rompe. Hay muchos tipos de lesiones tendinosas. Puede ser intratendón, pero en el caso de Francesco fue una desinserción del tendón con el hueso. Ya eso es diferente a un desgarro tendinoso o un desgarro muscular. O sea, recuérdate que simple y llanamente ellos están unidos, anatómicamente hablando. La presión cedió y simplemente el tendón, en este caso el tendón fue más débil que el hueso y el tendón simplemente rompe. Yo hice 4 años de terapia física en la Universidad Católica de Santo Domingo. Universidad Católica Santo Domingo, no de Santo Domingo, es la forma correcta. Y tú me vas a corregir, pero básicamente el tendón es la extensión de la fascia muscular. Tú me dirás, no sé. Más o menos, así lo aprendimos nosotros, ¿verdad? Lo puedes poner así. O sea, hay un cambio histológico entre la fascia y el tendón realmente, pero sí. Cambia lo que tiene que ver su constitución celular. Exacto. Pero básicamente, digamos, la extensión. O sea, por ejemplo, viene la fascia, termina un punto donde se integra el hueso para permitir la palanca de acción muscular. Más o menos. Eso es algo básico. Sí, hay un cambio histológico en el tejido, sí, pero sí es una proyección que va a cambiar y va a ser el sustento para adaptarse al Entonces, hueso. Te tengo 2 preguntas a uno de los dos. Yo tenía entendido que uno de los principales causantes en las personas que hacemos lo que hacemos Francesco y yo de forma tan asidua, especialmente también cuando utilizamos algún tipo de anabolizantes. Yo sé que hay anabolizantes porque yo he estudiado mucho o he leído bastante de eso. Y yo sé que muchas de las personas que están escuchando les va a interesar esto. Por ejemplo, hay algunos anabolizantes derivados de la DHT, como el estanozolol y otros, que cambian la matriz de colágeno del tendón. Eso me habían dicho. Eso fue lo que leí yo, porque no soy médico, de eso no soy experto. Y eso incrementaba la fragilidad de ruptura. Eso fue lo que me habían dicho. Pero entonces, en el caso de Francesco, para muchas personas que ellos se nos están escuchando, que practican deporte y a veces tienen lesiones totales o parciales, como tú dijiste, de la misma estructura del tendón o del punto de inserción en el hueso, ¿qué podría pasar estructuralmente en esa estructura, por ejemplo, en el tendón? En el caso de Checo, porque yo creo que la persona se comienza a identificar antes de entrar en materia, en lo que es la prevención, cómo tratarlo, ese tipo de cosas. ¿Qué tú me puedes decir? Ok, con el cambio celular que hay en el tendón o con el uso de esteroides en deportistas. Como tú quieras, dale para allá. Okay. Mira, básicamente tenemos dos formas de verlo. Hay una, con el uso de esteroides vas a crear una masa muscular más rápido, que el tendón no va a responder a la misma velocidad. O sea, no se va a adaptar al mismo paso. El tendón va a crecer en respuesta, o sea, la fuerza del tendón va a ser en respuesta a la fuerza muscular. Si aumentas mucho la masa muscular muy rápido, pues la fuerza del tendón y los cambios celulares que tienen que tener en el tendón no se van a dar. Entonces vas a tener una carga mayor de soporte en el músculo, vas a tener más fuerza en el brazo de palanca, pero el tendón no va a soportar la carga que va a tener este nuevo músculo. Entonces lo que debes hacer es hacerlo progresivo. Darle tiempo a ese tendón a que también vaya creando fuerza, vaya creando un soporte para
para el músculo que estás creciendo. Pero, perdón que te interrumpa, Héctor, pero, por ejemplo, el escenario que tú me estás explicando, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero por como tú lo dices, yo lo veo más quizás una persona nueva. Sí, claro, me refiero a una... Pero, por ejemplo, para darte mi caso específico, yo quizá tengo 15 años moviendo ese peso, ¿entiendes? Claro. O sea, que se supone que ya ese tendón... Estaba adaptado. Se supone. Pero, no sé si... Entonces, aquí sí vienen en los casos en que hay un cambio de celularidad en ese tendón, el tendón pierde elasticidad. Creamos microlesiones a través del tiempo, que muchas veces esas microlesiones no sanan de la forma adecuada. Y no se recuperan. No le damos tiempo que sanen de la forma adecuada. Se van creando esas microlesiones, esas pequeñas lesiones, la cicatriz no es tan buena como el tendón. De hecho, no tiene la misma cantidad de colágeno. Entonces, pierde propiedades y se hace más frágil. A la tensión es muy fuerte, pero No es laxa. no tiene esas propiedades. Tengo entendido plásticas. que también la edad tiene... Claro, también Pero yo lo busqué los cambios hormonales Déjame por la hacerte- edad también van a... Antes que tú me respondas, cuando yo me lesioné, yo busqué como razones por... Primera y causa la sobre primera 40 causa tenía años. 40. Exacto. Primera causa sobre 40 No, años. bueno, pero es buena cosa, coño, pero bilateral, viejo. O sea, fue impresionante esa vaina. Bueno, lo que pasó fue que yo me... rompiste en una y sobrecargaste la otra, Exacto, me imagino. exacto. Yo estaba En bajando. el video, tú tienes el video Sí, está, yo incluso lo subí. Yo estoy que se ve bajando cuando quiebra una y y todo el peso se fue a la otra y... Se fue a pique. Dime, Juan Mira, en Carlos. Madrid, en el hospital de Fremat, Pedro Delgado, un cirujano de mano muy famoso, hizo un estudio con respecto a lesiones tendinosas y agarró tendón aquileo de ratón y a uno lo cortó, lo cosió, lo dejó solo, al otro lo cosió, o sea, lo rompió, lo cosió, le puso esteroide y al otro también lo rompió, lo cosió y le puso células madres. El tendón que no se le puso nada se recuperó bastante bien y llegó a un punto de fuerza que cedió. Y el tendón que se le puso esteroide para recuperar, ¿Qué significa que se dio? O sea, que rompió de nuevo. Ok. Y al que se le puso esteroide, a la mitad de la presión que se le hizo al que sanó solo, rompió antes. O sea, que quedó más frágil. Muchísimo más, porque es lo que dice Héctor. O sea, recupera más rápido, pero no de la misma calidad. también hay que tener en cuenta el tipo de esteroides que estamos hablando. Porque si estamos hablando de esteroides como antiinflamatorios, Exactamente. entonces se va a cohibir el proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio cohibe la sanación. Exactamente, a eso iba. Que O es sea, igual hay que tener pendiente, sanación no es o sea, no es antiinflamatorio a lo loco. O sea, eso es lo que yo quiero decir. O sea, que el proceso de recuperación, como tú hiciste con tu lesión, tú dejaste que tu proceso no quirúrgico, con terapia rehabilitadora, con medicina Sí, antiinflamatoria, sí. bla, 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 y tu tendón se recuperó. Quizás no al 100% como tú dices, sí, pero sí al 90%. Lo que yo te digo es que el uso de esteroides a nivel tendinoso no es tan beneficioso como la gente piensa. Pero, perdón la interrupción, porque como se mencionó el tema del antiinflamatorio, ¿tú estás hablando de esteroides anabólicos o de corticosteroides? Anabólicos, Ok, anabólicos, ok, anabólicos. ok. Ok. No, pero el caso del estudio sí es con Esteroides. Con Era esteroides. esteroides antiinflamatorios, no Antiinflamatorios. anabólicos. O sea, Pero siguen siendo esteroides, por eso te lo estoy mencionando. el approach es diferente. Sí, pero no, me refiero a que no tienen la mejor recuperación. No, pero yo entendí el mensaje, porque lo que queremos llegar al punto es lo siguiente, que es la siguiente, la siguiente pregunta es, ustedes de forma cotidiana, cuando reciben personas con lesiones atribuidas a cargas repetitivas, sea por atletismo de fondo, ciclismo, levantamiento de pesas, ¿cuál es la más común que ustedes reciben? Es muy variado. Nosotros tenemos muchos corredores, Muchos. tenemos muchos beisbolistas, nadadores. Cada deporte tiene sus riesgos y tiene su tipo de lesión. Más o menos, el que tiene overhead normalmente, tiene movimiento overhead, los lanzadores y los nadadores te van a llegar normalmente con un problema de hombro O codo. o codo. El corredor normalmente se queja rodillas. Tren inferior, rodillo, tobillo, me imagino. ¿verdad Exacto. que sí? Entonces siempre los vas a agrupar por tipo de deporte. O sea, hombros luxados en judo o lucha olímpica. Tenemos mucho, pero Tú sabes que como de costumbre, antes de comenzar el podcast, tuvimos una conversación muy interesante esperando a Francisco que llegara porque el tráfico está insoportable. Y uno de los temas que teníamos era la parte nutricional
la parte de alimentación y cómo estos factores usualmente son determinantes en que una parte de la población a cierta edad X, que tiende a ser promedio, dijimos 40 años, 50 años de edad, comience a perder movilidad o capacidad de ejecutar correctamente por limitaciones de dolor o degradación articular. Y tenemos un tema muy interesante, Juan Carlos, que lo hablamos ya afuera, era el hecho de que hay cierto tipo de alimentación tradicional muy común que inclusive muchos médicos la manejan porque los médicos lo que hacen es coger pequeños cursos para dar sugerencias generales de nutrición, pero no son dietistas ni nutricionistas. Incluso un tema que tenía el doctor Mark Hyman, que hablamos de él, que él decía que el médico común, cuando va a la facultad de medicina todos los años, lo que ve es una materia, un semestre, y prácticamente no le presta mucha atención, porque hay que gustarle eso, y eso es prácticamente un requisito de la medicina, no ni siquiera verla a fondo. Y hemos visto hoy en día, que era un tema que teníamos como el doctor Sean Baker, que habíamos hablado de Checo y yo somos seguidores, e inclusive Juan Carlos comentó que Carlos, el español, que también lo comenta mucho, el efecto que tiene algunos tipos de alimentos o eliminar algunos alimentos en disminuir los procesos inflamatorios que tienen que ver con la manifestación de dolor articular. Y dijimos, por ejemplo, que en el libro de Sean Baker, que es el autor de la Carnivore Diet o la dieta carnívora, que es un tipo que tiene ¿cuántos? 5 o 7 años. Comiendo carne, sí, más o menos. 5 o 7 años, el tipo solamente come carne. Oíste eso, Edgar. El tipo sube los videos, hace una comida al día básicamente, y a veces se come a veces 4 libras de carne, no se lo hacen parado. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo le cabe, porque yo me como 1 libra y media. Tiene miedo. No, yo como mucha carne. Digo, tampoco es por tener un hambre tan voraz para hacerlo, pero el asunto del mensaje es que él, haciendo lo que tradicionalmente, porque él es médico, cirujano ortopeda, traumatólogo, con muchos años de experiencia, de cajeta en el quirófano, porque era médico del ejército norteamericano, él cuando regresa, y en su libro él lo detalla muy bien, él lo detalla muy bien, las razones por las cuales él comenzó a incursionar en nuevos enfoques nutricionales, y comenzó con una dieta de reducción de carbohidratos, luego se fue a la dieta cetogénica, y luego siguió investigando y viendo cómo inclusive algunos vegetales contienen antinutrientes, como lectina, como vimos con el tomate. Y él dijo, porque el tipo es medio marquero y medio roca izquierda, el tipo tiene 5 o 7 años que solamente come ribeye, o sea, carne roja, una sola comida al día, agua, y ni se suplementa. Y entonces él se jacta de decir, y pone en las redes sociales, cada 6 meses hace un score de calcio, y prácticamente tiene 0 el score de calcio. Se hace analítica de perfiles metabólicos como lipídicos, especialmente el tamaño del LDL, ese tipo de cosas. La insulina, la glicemia está perfecto entre lo que entendemos al tiempo que tiene experimentando con él mismo. Entonces, tú dijiste algo muy importante, Juan Carlos, es que la gente tiene que entender, y quiero que me explique, bueno, que tú lo pongas y lo aterrices para nuestro público, nos está escuchando, es que cualquier proceso, que es normal, que tú me lo dijiste, que es normal el desgaste con los años de las articulaciones, aunque puede ser asintomático. ¿Sí o no, verdad? Cierto, pero no siempre. Tú te puedes encontrar una persona de 70 años que no tiene ninguna lesión cartilaginosa y no tiene ninguna lesión inflamatoria. Algo de desgaste, pero no, en mejor condición de lo... Exactamente. Y igual ves una persona que tiene 40 años, que quizá tiene trabajando desde que tiene 5 años y tiene una rodilla Pero ahí destrozada. sí influye muchísimo. Entonces, dieta. Exactamente. Y actividad. Ahí va. Dieta y actividad. Si no tienes una buena dieta y no tienes una buena actividad, al final las articulaciones van a sufrir. Exacto. En general, las articulaciones se van a mantener estables por 3 cosas. Fuerza de los músculos, la forma de la articulación, fuerza de tendones y ligamentos. Si tú cambias algo de esas 3 cosas, va a comenzar un proceso de inestabilidad y vas a tener que suplirlo con alguno de las otras 2. Mira, algo que yo he visto, Checo, tienes que ayudarme en esto porque también la experiencia que tú y yo hemos vivido. Yo he visto algo. Y te voy a hablar rápidamente. Papi, por ejemplo, no hace nada, mi papá. El esfuerzo de mi papá, y ella a veces que es medio cómico, porque papi tiene 70 y pico de años, se sienta en un sofá con el celular en la mano y él llama a la cocina para que le manden un vaso de agua. O sea, no, pero viejo, es impresionante. O sea, a veces yo digo que le cambien el teléfono, el tipo del teléfono, porque la gente va a sufrir el corazón en la casa. Hay un tipo que trabaja allá que se llama Isidro, mi querido Isidro, trabaja conmigo, nosotros que somos, y yo soy niño. Y él trabaja los fines de semana y usualmente mami se va y papi se queda en la casa. Papi no le gusta salir. Y papi a veces tiene el plato aquí, acabó de cenar, y ya mi Isidro, para que le quite el plato de aquí y lo ponga ahí al lado. Papi era extremo. Y lo paradójico de mi papá, claro, tiene la costumbre que no come en la calle, nunca come en la calle, es familia tradicional. Papi tiene una movilidad impresionante. Papi se agarra, claro, agarrándose. Después de caminar 1 hora dentro de la casa, pues no camina en la calle. Hace par de squats. Tú ves, tiene una movilidad impresionante en los tobillos. Tiene todavía movilidad en la caja torácica. Así que mantiene esa sentadilla de los bebés.
Está bien, Tito. Y mami, que es muy activa, pero excesivamente activa, que no se pare y hace ejercicio, tiene ya ciertos reajustes desfavorables a la movilidad. Entonces, ¿cómo? O sea, quiero que tú me expliques cómo es posible, que fue lo que te comentaba yo, que hay gente que a veces no hacen nada y pueden, porque papi tiene que tener algo definitivamente, pero como no expone su cuerpo a un estrés excesivo, yo entiendo que no se le manifiesta ningún dolor, pero mami a veces cuando se pasa de ejercicio hay que darle su masaje en la rodilla porque se le inflama, etc. Entonces, ¿qué podría pasar? O sea, la persona que nos está escuchando debe entender que todos vamos a pasar por un proceso normal degenerativo articular, aunque sea asintomático. ¿Es normal eso? Mira, algún desgaste vamos a tener. El cartílago viene con las células contadas y no se reproducen. Vamos a perder células en lo que pasa de la vida, en diferentes momentos de la vida, ya sea deshidratación, una mala actividad física, una mala alimentación, algo vas a perder de ese cartílago. ¿Okay? Lo más importante es que lo que quede pueda regenerar una matriz celular que sí se puede mejorar. Y eso sí lo vas a mejorar. ¿Cómo yo logro eso? Nutrición. Exacto. Pero cuando tú dices nutrición, es que, o sea... Tú necesitas, bueno, vas a suplir colágeno. Tienes los componentes más grandes, colágeno, ácido hialurónico y glucosamina, condroitín. Y líquido, claro. Vamos a ir entendiendo. Con una persona ha perdido cartílago, puede regenerarlo con ese protocolo. Matriz celular. Explícame la diferencia. Tú tienes diferentes capas en el cartílago. La capa más profunda es como pilas de monedas. Y esas son las células del cartílago, los condrocitos. Esos son los que se van a encargar de producir lo que hay entre una célula y otra. Tú le tienes que dar material para que pueda producir lo que hay entre una célula y otra. ¿Ok? Eso lo vas a hacer a base de dieta. Ya sea con los precursores de colágeno o... Yo tengo una mente muy gráfica, pero no tengo conocimiento tuyo. Como tú lo ves visualmente, es más que tú operas. Y eso es lo que ustedes hacen. Yo tengo el hueso, ¿verdad? Entonces yo tengo un cartílago arriba. Correcto. Una capa ¿verdad? de cartílago encima. Entonces lo que tú me estás diciendo, ¿dónde se encuentra? En el medio. En las articulaciones. La parte blanca que cubre la articulación, que es muy suave, muy lisa. Que es como resbaladiza, ¿verdad? Que es resbaladiza, que su función es prácticamente evitar fricción. O sea, lo que hace es distribuir carga y evitar fricción. Esta parte es lo que necesitamos que se mantenga viva el mayor tiempo posible. Porque una vez comienza esto a perderse, la articulación comienza a buscar una fusión. La forma de evitar ¿Una fusión entre qué? Entre los dos huesos en una articulación. O sea, menos movimiento. Menos movimiento. Una articulación que se dañó, lo que hay es que anquilosarla. Ya. Y va a buscar fusionarse. Comienzan los osteofitos, comienza la deformidad, y lo que busca es fusionarse, Pero bloquear esa articulación. Lo que te pasa tiene el hombro todavía estamos por descubrirlo. No, tiene que hacerte la resonancia. Ese hombro tiene una capsulitis demasiado vieja. No, pero es impresionante. Entonces, pero es elástica. Pero tú sabes que muchas personas nos están escuchando, lo más seguro tienen condromalacia, por ejemplo. Entonces, explícame qué es la condromalacia. Y cuando tú hablas de esa parte nutricional, porque hay personas que ponen mucha fe en estos suplementos para curar una articulación. Digo, te estoy diciendo lo que a mí me dicen. Entonces, ¿qué tanto, Juan Carlos, Héctor, qué tanto una persona venga con cierto grado? Explícame cuáles son los grados, qué es la condromalacia, que es lo más común que yo veo día a día. Es lo que más común yo veo en mi práctica. Allá recibimos clientes que van a hacer ejercicio y vienen automáticamente con un diagnóstico con cierto grado de condromalacia. ¿Qué es la condromalacia? Okay. La condromalacia es el daño de cartílago, pero la clasificación de condromalacia realmente es una clasificación es visual. Debería ser macroscópica, pero es por artroscopía o en por este cirugía abierta. La resonancia sugiere un grado de condromalacia, pero no puede darte una no es precisa. No es precisa. La condromalacia es la pérdida del cartílago articular. ¿Okay? ¿Cómo van los grados? Desde un simple frying en la superficie del cartílago, pequeñas ranuras que no pasan 1 milímetro, ranuras que ya llegan al hueso pero no exponen el hueso, y ya un área sin cartílago que en el hueso está desnudo. Y así va desde 1 a 4. Cada uno de esos, ¿cómo se aborda clínicamente? Cuando una persona va a tu consultorio, viene con el diagnóstico, con la imagen, ¿verdad que sí? El MRI, la resonancia magnética. ¿Cuál es el abordaje que se le hace a eso? Primero, un buen examen clínico. El examen clínico es mucho más importante que la resonancia. Tú puedes tener el desgaste y puedes que no tengas dolor. Entonces es una persona que tiene un buen balance muscular y que ha limitado el dolor en base al balance muscular.
esa patela está corriendo por el lugar que debe correr en el fémur, y si tiene la posición anatómica correcta, pues va a mejorar mucho el dolor. El problema es cuando esa patela comienza a lateralizarse por un fallo muscular, por una variación anatómica con una patela alta, una rótula alta. La mecánica no es la misma. Cuando hace flexiones, la patela no hace el punto de presión sobre el fémur, sino que al estar más alta, presiona el polo inferior de la patela o presiona el tendón patelar. En poco lugar no está en su lugar. O sea, en poco no está en su lugar. No está en su lugar. Ok. Y entonces, en suplementación, Héctor, Juan Carlos, ¿qué es lo que tú mandas usualmente, dependiendo del grado? ¿Qué es lo que manda cada grado? ¿Todos son quirúrgicos? No. Tú tienes los primeros grados que los puedes trabajar perfectamente con terapia. La mayoría de veces es por un fallo en la acción del cuádriceps. Tú tienes un desbalance en la fuerza del cuádriceps, tienes más fuerza en el lateral que en el medial, o no tienes suficiente fuerza en el medial, o hay una activación tardía de la parte medial del cuádriceps, y hace que la patela haga una pequeña jota. Cuando extiendes las rodillas, al subir, se desliza hacia afuera. O tienes un tilt patelar, tienes una inclinación patelar que hace que la parte lateral de la patela choque contra el fémur. Entonces, en esa parte entran ustedes. En esa parte es que hacen un balance nuevamente del paciente. O sea, nosotros te podemos decir... Lo tienes. Tienes esto, tienes un desbalance muscular, o con una electromiografía tienes una activación tardía de la parte del componente medial del cuádriceps. Entonces yo necesito que tú juegues con eso. Y ustedes van a adaptar los ejercicios a este paciente para que mejore la carga. El caso de una patela alta, por ejemplo, es un paciente que necesita cierta fuerza para poder realizar un squat. Un squat porque al bajar completo va a presionar demasiado la patela. Entonces se juega un poco con eso, ya comienzan a levantar un poco más el squat o hacen más leg extension y leg curls o leg press para jugar con menos vector vertical en el ejercicio. Entonces van recuperando la movilidad. Normalmente esto es un paciente que te llega con dolor y tiene un grado 1, grado 2 de condromalacia. Héctor. Pero déjame hacerte un comentario. Las condromalasias no todas duelen. ¿Okay? Claro. Eso es importante saberlo. Por eso lo del examen clínico es... No todas las condromalasias duelen. Que tú tengas un diagnóstico de condromalacia no quiere decir que lo que te está doliendo en la rodilla es la condromalacia. Eso es importante, ¿ok? Eso es como la osteoporosis. Tú tienes osteoporosis y me duele todo. La osteoporosis no produce dolor tampoco. Entonces, ahí viene el juego del examen físico. O sea, realmente el paciente no llega cada rato. Yo vengo porque tengo condromalacia y me duele la rodilla. Y lo que tiene es un menisco roto. O tiene un síndrome femoropatelar. O tiene una patela alta. O lo que sea. Y no es la condromalacia lo que produce dolor, ¿ok? Eso tenerlo en cuenta. Pero puede producir. Sí, claro. En grados ya largos, ya cuando hay un daño, que ya el hueso está expuesto, cuando ya son cavitadas y cosas por el estilo, que tienen más de 2, 3 milímetros, que ya el hueso toca con el otro hueso, ya hay una fricción, ahí suele doler, pero ya eso... Sí, eso es muy importante. Cuando, el cartílago no duele, ¿eh? Cuando alguien llega a ese punto, o sea, vamos a hablar de soluciones a esto, porque la parte más importante es... Estamos informando para que la gente pueda entender. La gente me dice, yo tengo condromalacia. Está bien, pero ¿te duele? No me duele. Bueno, vamos a trabajar. No hay ninguna razón. O sea, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ya lo que tú me acabas de decir. Pero, por ejemplo, yo tengo dolor de rodilla, por ejemplo. En mi caso particular, a Juan Carlos Simón, la rodilla nunca me duele. Pero a veces con algunos ejercicios me causa dolor. Y quizás ese mismo día, cuando bajo escalera, siento una pequeña sensibilidad centrada en la patela, bilateral, más en el lado izquierdo que el lado derecho. Entonces, ¿cuál sería, asumiendo que yo tengo condromalacia, o cuáles serían los casos o el diagnóstico que conllevaría una intervención quirúrgica, y cuál no, y cuál sería esa intervención? Mira cómo te lo puse. Tú me acabas de decir... ¿Cuándo operar? Sí, ¿cuándo operar? Ok. Una condromalacia dolorosa que no responde a terapia, no responde viscosuplementación, unas inyecciones de ácido hialurónico, o también se pueden utilizar plasmas ricos en plaquetas o células madres. La mejor forma de usarlo es luego de la cirugía haciendo microperforaciones para tener una base donde eso vaya a trabajar. Y lo que se hace básicamente es, primero, ¿cuál es la causa de la condromalacia? ¿Okay? ¿Qué es lo que me está causando el problema de la condromalacia? Tengo una patela alta, o tengo una hipoplasia del cóndilo, tengo la causa que sea, ¿verdad? Y tratar de corregir esto. O hacer las perforaciones en el cartílago. Hay reglas. O sea, tú tienes lesiones que tienen 2 centímetros cuadrados, responden bien a microperforaciones.
ya tú tienes un hueso expuesto, ya no hay cartílago. Lo que te está doliendo es la presión que hay en ese hueso subcondral. Eso es lo que provoca dolor. Entonces vas a hacer perforaciones de 2 milímetros de profundidad y 1 milímetro de ancho. Al hueso. ¿Cómo tú abordas eso? Un pequeño agujero en la rodilla, se introduce una cámara que mide 4 milímetros, otro pequeño agujero en la rodilla adelante, donde se entra es como que dice un perforador. Es un perforador. Es un instrumento curvo que tiene una pequeña aguja que va a entrar en el hueso. La medida es estándar. Son 2 milímetros de profundidad, 3 milímetros de profundidad por 1 milímetro de ancho. Y eso va a ser un agujero en el hueso lo suficientemente grande para que produzca un sangrado en ese hueso. Eso te va a producir una cobertura, no el cartílago articular, sino te va a hacer un cartílago de cicatriz. No tiene la misma. Película cicatrizante se llama. Una película. O sea, yo quiero que el hueso sangre. O sea, yo voy perforando. Exacto. Cuando sangra, entonces eso me da una razón para que el cuerpo... Okay. Vas a tener esa cicatriz que, aunque no tiene las mismas cualidades de un cartílago, es mucho mejor que tener un hueso expuesto, que es lo que te está provocando dolor. Exacto. Tú quieres que te cubra el hueso subcondral. Entonces esa película te va a hacer esa cobertura. No es tan regular, no es tan rica en colágeno, tiene más fibrina, es más fuerte, tiene menos compresión, responde menos a la presión, pero está cubierto el hueso. Y la causa del dolor va a mejorar. A eso añádale ácido hialurónico para que lubrique bien la rodilla. A eso, para que nutra el cartílago también. Dale una buena terapia para que tenga lo externo que sea mejor funcional. Eso va a mejorar el dolor. Y tiene que ver mucho también el postquirúrgico. Bueno, que te lo iba a comentar ahorita con lo de Checo. La cirugía no lo es todo. O sea, la cirugía es la mitad del trabajo. La otra mitad del trabajo es una buena terapia. Tú haces la mejor cirugía del mundo y una terapia mal hecha se va al carajo. Correcto. Igual, una mala actitud del paciente se va al carajo. Un paciente que se queda con miedo después de la cirugía no vuelve a hacer su actividad deportiva. O depresión, que es... Hay muchos deportistas profesionales que luego de cirugía pierden números, no porque la cirugía fue mala, no porque la rehabilitación fue mala, sino por miedo a tener nuevamente la lesión. Entonces, esa confianza que se siente después de la cirugía es muy buena o sea, tiene que aprovecharse para poder el impulso y retornar al deporte. Perderle el miedo a la lesión. O sea, que no es lo mismo con Francesco. Operado de las 2 rodillas, eso que tú ves es disciplina. Correcto. Una buena cirugía, pero disciplina. De meterse en el gimnasio y voy otra vez a levantar lo mismo que levantaba. Entonces, esa actitud es muy importante y eso se logra en parte también en el consultorio, cuando nos sentamos con el paciente, que tengan esa confianza de... Sobre todo en el postquirúrgico, claro está. Bueno, tradicionalmente esa cirugía, por ejemplo, la que tú me describiste, que era prácticamente para la condromalacia, ¿cuál es el tiempo de recuperación? 21 días para darle el tiempo al hueso a que cree esa película. En esos 21 días tú vas a jugar con el apoyo. ¿Tú inmovilizas completamente la articulación? No, nunca. La articulación no se debe inmovilizar. Tú tratas de mantener cargas limitadas. Si tienes un daño de cartílago, pues no quieres que la presión entre los 2 huesos disminuya el grosor de la película que se está creando. Entonces tú retiras las cargas, pero mantienes la movilidad. Tú no puedes jugar con la hipotrofia muscular. Recuerda que hace un rato te dije que tienes 3 cosas que te van a dar la estabilidad. Te van a dar el músculo, la fuerza del músculo, la forma de la articulación y la fuerza de tendones y ligamentos. Entonces no puedo sacrificar fuerza de músculo que ya de por sí, al tener una agresión quirúrgica, al tener una cirugía, va a comenzar a hipotrofiar el músculo. Voy a perder tono muscular. Aparte de eso, la lesión hace que pierdas tono muscular. ¿Ok? Entonces no puedo jugar con eso porque la reinserción de esa persona a su deporte va a ser mucho más larga. Entonces yo necesito que se reactive rápido. No es que vaya a correr al mirador 45 minutos, pero sí que camine en su casa, claro. Que vaya al baño, que vaya a la cocina, que se ponga su café, que... La actividad rápida es lo más importante. Contra más rápido tú lo mantengas funcional, muchísimo mejor va a ser la recuperación. Incluso los pacientes nos suelen preguntar, ¿no puedo hacer nada antes de la cirugía? No, al contrario, sigue haciéndolo. No pierdas, porque si pierdes ahora y vas a perder después, pues entonces la recuperación va a ser más larga todavía. Más larga. Entonces, claro. Nunca inmovilizar, nunca. O sea, al contrario, actividad. Pero en mi caso, por ejemplo, era diferente porque había que esperar que... En tu caso, incluso con tu caso, lo que se hizo fue una reactivación rápida. Recuerda que lo de recuperar, lo de mantener el movimiento es
protegiendo el área quirúrgica, lo que hicimos contigo fue comenzar una flexión progresiva. Para eso fueron los braces. ¿Ok? Antes lo que se hacía era que se dejaba 6 semanas con las rodillas. Pero tuvimos un periodo de inmovilidad, obviamente, porque había que cicatrizar. Había que esperar que hiciera la primera parte de la cicatriz. Todavía no tenías una cicatriz completa. El músculo, tu músculo es muy fuerte. Entonces tira muy fuerte de las suturas. Por eso el tipo de reparación que se tuvo que hacer. Y las suturas no van a ceder. Cede el músculo. Se desgarra el músculo. Entonces hay que esperar que tengas cierto grado de fibrosis ahí para comenzar a hacer la flexión progresiva, que fue lo que fuimos haciendo. Eran 5 o 10 grados. Que se le quitaban los clavitos. Y le íbamos metiendo 5 o 10 grados en lo que llegábamos a las 6 semanas. Para tratar de que, uno, no hicieras una artrofibrosis por ese sangrado que tienes dentro de la articulación, que eso comenzara a formar nuevo tejido. Entonces, eso implicaría una nueva cirugía. Correcto. O una terapia bastante dolorosa. Y no perder el tono muscular. Ir manteniendo ese estímulo en el músculo, mantener la propiocepción, que es básico para poder tener una buena recuperación. Mira, cambiando de tema, porque yo quiero más o menos, quiero aprovecharlos a ustedes. Mira, uno de los temas que yo tiendo en la parte deportiva, nosotros hacemos culturismo, o sea, culturismo es cultura del cuerpo, manteniendo ciertas características de funcionalidad, pero con masa muscular. O sea, no es necesariamente algo que vaya de la mano con lo que la gente piensa que vivir más años. A veces vivir más años no implica tanto esfuerzo físico, sino lo necesario para mantenerse sano. El exceso causa usualmente envejecimiento, adaptaciones prematuras no favorables para quien quiere vivir mucho más años. Que es algo muy importante, y lo comenzaba yo con Checo. Y cuando yo di unos cursos de biomecánica aplicada, me refiero a entrenamiento en musculación, donde yo explico que se vende hoy en día la idea de que mientras más es mejor. Y a veces le pregunto a la persona, ¿pero para qué tú haces los ejercicios? Para vivir más años, estar más saludable. Y bueno, no lo estás haciendo lo correcto. Porque me gusta, bueno, sigue haciéndolo. Pero hay un punto donde, y yo llamo el punto de inflexión, donde es una U. Nada es malo. Hay un punto que si tú continúas incrementando, se devuelve. Y usualmente a veces es mejor no hacer nada, estar tranquilo, que excederte. Y hay muchas personas que incluso han pasado un periodo de muchos años sin hacer nada, con reajustes desfavorables mecánicos, y cuando comienza a hacer una actividad como correr o trotar, entonces ya entran en el problema porque han perdido ese alineamiento necesario, como tú dices, en la patela, lo que tiene que ver el desplazamiento de la estructura ósea en un ángulo muy específico. Ahora, viene esto que te quería decir, que para hablar de esto, fíjate que yo trabajo mucho con peloteros, no con muchos, pero trabajo con muy buenos peloteros. Trabajé, por ejemplo, con Robinson Cano, trabajé con Jan Segura. Tengo pares prospectos firmados ya que van rápido para mayores, 1 o 2 años, y lo he llevado a un tipo de entrenamiento que es muy ajeno a lo que hacen los peloteros tradicionalmente. Y viene la pregunta, o es el diálogo que tenemos que establecer ahora para cambiar un poco de tema. Yo veo muchos muchachos prospectos, Juan Carlos, puede ser tú también, que yo veo que tienen todas las condiciones de números para ser firmados, y a veces la sobrecarga que reciben con los preparadores físicos es tan excesiva que incrementan o potencializan o experimentan lesiones crónicas que le acortan la carrera. Mira, esto es un arma de doble filo, te lo voy a decir de ya, porque tampoco podemos hablar mucho, pero quiero contestar tu pregunta. Te lo digo porque nosotros somos los médicos de varios equipos de pelota de aquí. Tú tienes toda la razón del mundo. Hay una sobrecarga, pero ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, yo me imagino que ellos no van a ver esto, o espero que no lo vean. No. Mira que lo que pasa. Puede que sí. Hay prospectos y hay prospectos. No todos los equipos... un equipo de pelota promedio tiene 60 jugadores. Tú sabes que 1 o 2 solamente van a llegar a Grandes Ligas. Los otros hacen que esos 2 lleguen a Grandes Ligas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Explícame eso, ¿cómo así? Es que eso es lo que no quiero explicarte, pero... No, pero no de esto es. Okay. Oye, lo que es, papá, o sea, a ver. Yo sería incapaz de ponerte en una posición delicada profesionalmente. No, pero yo sé que no. Mira, papá, mira. Pero No me pierda el hilo, pero oye lo que pasa. Oye, yo llego a mi casa y hay una señora que está lavando en la casa, que me conoce, además una vez cada 2 semanas los viejos míos. Y me dice, mire, que el preparador de pelota de mi hijo me mandó estas vitaminas para mi hijo para que lo puedan firmar. Y le manda Decadurabolin o Anabolex. Digo, doña, ese muchacho no necesita eso. No, porque está muy flaquito y no coge libra. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, él llega, después que juega, lo ponen en el sol, deshidratado, X, a hacer actividades. Y en realidad es un proceso de desgaste. O
O sea, no potencializan físicamente. Entonces yo lo que necesito es que tú me ayudes, porque yo necesito orientar a todo el mundo que me está escuchando. Y en este país hay una urgencia de muchas familias para salir de la pobreza o conseguir la grandeza, de empujar a sus hijos a jugar pelota. Mira qué es lo que pasa, Arranca. Ricardo. Ningún niño de 16 años tiene una madurez ósea para tirar 95 millas de lunes a lunes. Y ese es el problema. Bueno, hablamos de la sobrecarga. Por eso mismo, entonces, muchos de ellos se rompen el ligamento colateral ulnar, la famosa cirugía de Tommy John, porque lo tienen tirando 90 millas todos los días. Entonces, eso agota. Y eso rompe el tendón, el ligamento a la no le da larga. tiempo recuperarse. Porque es que no lo recuperan. Ese es el problema. Entonces, muchos de ellos no tienen, o rompen el hueso y rompen el epicóndilo, el epitrocleo en este caso, o rompen el ligamento. Y ahí viene la famosa cirugía de Tommy John. Eso es simple y llanamente sobrecarga física. Eso está lleno en este país de eso. Explícame la parte de los 60 que los demás juegan para que el otro llegue. Bueno, no todos firman por $3 millones. Hay que firman por $15,000, que son los que le van a tirar 90 millas recta todos los días, porque ese pichocito no sabe tirar un slide, no sabe tirar una curva, o no sabe tirar, y nada más sabe tirar recta. Y el que cuesta $4 millones, que está en el plato, que está dándolo palo, quiere que ese le tire 90 millas todos los días para él poder batearle las 90 millas todos los días. Entonces, ese se va a agotar. El que está bateando no se va a agotar. ¿Entiendes? Pero sabes que la observación mía es que a mí me gusta crear un poquito de... Tú la puedes crear, no hay ningún problema. Y eso, te voy a decir una cosa, ustedes son dichosos porque yo tengo la boca caliente, pero no quiero meterlo en medio de ustedes. Pregúntale, mira cómo está el riendo de sinvergüenza. Yo lo que digo es, o sea, yo veo muchos muchachos que tienen posibilidades de llegar, o sea, tienen las condiciones, pero igual también no las tienen. Pero es que muchas veces que lo revientan, como Estoy tú de dices. acuerdo. Entonces, a mí Pero a veces... hay muchas cosas, no solamente es físico, ¿eh? Aquí hay Estamos dando claro en la sí, disciplina. hay muchos factores. Vamos a hablar de anatomía, cuerpo, lo que tú quieras. No es... O sea, a Checo se le rompió los dos tendones por estar haciendo deporte. Imagínate tú a un niño de 16 años que está ahí todo el tiempo, o el que está corriendo todo el tiempo, o el que está parando todo el tiempo, o el que está bateando todo el tiempo. ¿Tú sabes cuántas cirugías de rotura de gancho del ganchoso por coger un bate todos los días y batear pelota a 90 millas todos los días? O sea, todo se rompe, todo se desgasta. O sea, es normal. Entonces, ¿cuál sería la solución? Sí, un buen entrenamiento, ser muchísimo más responsable con los jugadores, educarlos, un montón de cosas más, porque aquí hay muchos factores externos que no vamos a entrar en discusión ahora y que no son importantes. No, es que sabemos que es multifactorial todo, la alimentación, la hidratación. Y ahí va el segundo. Ahí va el segundo. La nutrición es muy mala. Pero estamos claros, viejo. A veces yo le pregunto, yo estoy entrenando en este día a un muchacho que se llama Enrique Valdés. Está firmado ya, está esperando para irse para la liga en un par de años ya. Tiene conmigo 1 año y medio. ¿Está aquí? Sí, está ahora mismo aquí jugando. Bueno, el asunto es el siguiente. Yo cuando lo comienzo a entrenar, que le pregunto a él qué es lo que él hace. O sea, con la alimentación que él estaba llevando y el grado de deshidratación crónico y la comedera de basura en la calle, o sea, prácticamente, o sea, tenía reducida o incrementado un 400% la posibilidad de lesionarse, porque es que no hay forma que pueda acoplar la mala carga nutricional con la capacidad que necesita ese cuerpo de aporte de nutrientes para recuperarse. Los que llegan son héroes. Los que llegan son héroes. Y tú has ido a los complejos de ellos y le has visto la dieta, desayuno, comida, merienda y cena todos los días. Yo le he preguntado y es un desastre. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, aquí volvemos a hablar de la nutrición, que es lo que estamos hablando, de que estamos sentados aquí afuera y aquí adentro, que uno de los factores que ellos tienen de déficit es nutricional. ¿Y por qué la liga con lo que... Es fácil, a los que están flacos lo quieren engordar y a los que están gordos lo quieren rebajar. Ya está. Pero es que volvemos. Es muy fácil estandarizar y tener la misma receta para todo el mundo. Exactamente. Que agarrar las recetas no son personalizadas. Ahí come todo el mundo. Mira a los pobres venezolanos cuando llegan aquí que se ponen en los complejos y dicen, doctor, yo estoy harto de pollo. Yo como pollo todos los días. Comen carne roja una vez a la semana o yo qué sé. Entonces, la nutrición para ellos es muy importante y sobre todo que siguen en desarrollo, porque la mayoría de esos peloteros son menores de 18 años casi todos. Las que son mayores de 18 años
no llegan ni al 15%. Son muy pocos. Los que tienen 18 años ya están fuera. La mitad. Entonces, desde un punto de vista físico, los agotan. Pero desde un punto de vista nutricional, están mal nutridos. Da igual la cantidad de comida que coman, es la calidad de la comida. Entonces la pregunta mía, ¿por qué las academias o la liga no regula eso? O sea, es más fácil estandarizar. Claro. Y no es mucho más fácil y no agarrar eso. Y esto es lo que para todo. Recuérdate que lo que yo te dije, un 2%. Esos son los que llegan. Ellos se enfocan en eso. A eso sí le dan una dieta personalizada. Y a eso sí le dan los snacks. A eso sí le miden todo y le mandan su dieta desde no, fuera. porque mucho yo te estoy diciendo, o sea, me dice a mí que lo que él está comiendo no tiene nada que ver con lo que comía cuando comenzó en la academia. O sea, él está prácticamente ya yéndose para afuera, ¿tú me entiendes? Sí, pero no es lo mismo. Ya es una inversión que hay que defender. Exactamente. Bueno, mi inversión relativa también. Pero es más inversión. Pero vamos a hablar de eso, o sea, no me des punto intermedio, quiero sacarte el jugo, papá. A veces hay cosas que tú manejas, tío, yo no sé cómo sacarte. Pero comida, soltarme las cosas. No hay ninguna inversión ahí. Ahí no hay ninguna inversión. La inversión es a largo plazo. Inmediata no hay ninguna. Cero. $3 millones para ellos no son absolutamente nada. Coño, yo lo cojo en peso ahora mismo que me lo Sí, yo también. Me cae más bien que el coño. Pero es lo que te estoy diciendo, pero para cada equipo eso no es nada. Ellos tienen esa inversión no es a corto plazo, es a largo plazo, muy a largo plazo. Por eso te pregunto que si ese chico estaba aquí, porque si está aquí todavía, ese no va para Grandes Ligas por ahora. A ese tiene que ir a Arizona o a Tampa y después a segunda. Él mismo me comentó que en 2 o 3 años. Eso es lo que él quiere. O eso es lo que le dijeron. Por eso te estoy preguntando. Yo hago el trabajo mío. Yo cobro mi cuarto y lo pongo. Y punto. Y nosotros también. Nosotros lo que hacemos son exámenes físicos para determinar si el chaval está en condiciones ortopédicas óptimas para la actividad deportiva y nosotros lo certificamos simple y llanamente. Pero, por ejemplo, a los jugadores de base no le piden una resonancia de hombro y una resonancia de codo, pero a los pitchers a todos se los piden. Entonces, ahí es diferente, ¿tú entiendes? Y acuérdate que esos niños van pasando un proceso que, bueno, cuando llegan a una finca, están en el mejor momento de lo que han vivido. Porque, no deportivo, pero sí de lo que han vivido. Exacto. Porque antes de eso estaban jugando en un play en la calle, en condiciones... Por supuesto, sin zapatos adecuados, claro. Sin una ropa adecuada, todo. Es muy difícil. Mira, algo también que quiero traer ya a colación, porque yo sé que usted lo tiene que manejar eso así de fácil y es un tema muy... El dopaje en el deporte, viejo. Yo siempre he criticado, yo te voy a decir lo que yo critico y tú me vas a decir porque a lo mejor yo estoy equivocado, pero pasa mucho lo siguiente. Tú tienes un muchacho que la familia tiene expectativa de cambiar la vida radicalmente jugando. Tiene unos preparadores físicos que son prácticamente una sangrijuela. Se aprovechan de ellos la mayoría, porque eso es lo que yo veo y yo he conversado con un par de ellos. Y todos están en la edad de piedra de entrenamiento, no tienen ningún tipo de educación, en realidad una formación que los enseña a ellos cómo potencializar la mecánica de ejecución con más estabilizadores para proteger esa ejecución. La base de toda acción que es extensión agonista va a depender de esa salud de los estabilizadores que son antagonistas. Así lo aprendí yo en el deporte cuando yo me entrené en Suecia en el levantamiento para deportistas a nivel olímpico. Balance estructural, encontrar el radio apropiado y en preparación general hacer lo que tú no haces en el deporte para proteger la ejecución y no marcar un punto de estancamiento que casi siempre es medido por ese desbalance articular. Una acción de lanzar la bola va a tener un punto de estancamiento en función a qué tanto el que atrás, la cabeza larga del bíceps, cuando tira la pelota va a frenar. Todos los movimientos mecánicos funcionan en base a un pares de fuerza. Tú tienes que mantener los pares de fuerza para que la gente lo entienda, porque toda la gente agarra y ve un preparador de estos muchachos y le pone con una gomita a hacer el mismo movimiento que él hace con la pelota. Coño, tienes que poner el contrario. O sea, para que el músculo antagonista, el que sirve de poner los frenos, o sea, como decía mi maestro Charles Poliquin, muchas cosas pasan con muchos deportistas que son, por ejemplo, hacen lanzamiento o algo. Si tú fortaleces sin cambiar o ajustar los frenos, es como tú tener un Maserati con freno de Fiat. O sea, o un Ferrari. O sea, cuando tú metas los frenos, te va a estrellar. Entonces hay que proteger tanto la acción de articular para que no se exceda el tendón y no... Lo que ustedes manejan ya con términos más técnicos. Entonces, yo me encargo de eso. Yo hago eso. Pero todos esos tipos no hacen nada de eso. Depende. Pero oye, ven, bueno, dime. Pero tú te prefieres a los que están en la calle, porque los preparadores físicos de los complejos son unos monstruos.
Yo he trabajado con algunos preparadores físicos. Ahí sí los voy a defender a rajatabla. Ellos son espectacularmente buenos. Yo te lo voy a poner sencillo. Yo entrené a Julio Lugo por 3 años consecutivos antes de pensionarse. Julio Lugo tenía 9 años padeciendo de una lumbalgia impresionante. Julio Lugo, mi amigo. Entonces me llama de vez en cuando. Dime, Juan, que tú estás aquí hablando de ti. Julio vivió toda su vida mientras jugaba. Él está escuchando, lo más seguro va a escuchar esto. Alguien le va a decir que yo hablé de él. Poniéndose diclofenac inyectado antes de jugar y después de jugar por el dolor de espalda. Él vino de mí. Cuando vino de mí, lo típico que casi siempre no le ponen en la preparación física son movimientos de rangos articular completo, manteniendo los tempos y la tensión muscular para no dañar la articulación. Él vivía de rengado. O sea, se levantaba en la mañana, el típico de rengado de la espalda. Cuando tiene un mes conmigo, me dice a mí lo siguiente, y yo me voy a dar los créditos. Me dice a mí, ven acá, pero estoy como raro porque a mí la espalda no me está doliendo. Yo le hice un diagnóstico en el gimnasio que tiene un acortamiento excesivo de los flexores de cadera, lo cual comprometía la raíz motora de los nervios en el plexo lumbosacro, y con un movimiento que se llama split squat que apertura la cadera y estira recto femoral y iliosoas, él dejó de sentir dolor. Lo que tenía era un acortamiento del psoas. Sí, pero el tipo sí, pero vamos arriba. Pero él es pelotero, creo que jugaba Cioro segunda, jugaba. Y él en esos años, con los mejores especialistas, con médicos, pues lo llevaban. No daban con lo que era analgésico, tratamiento, terapia. Yo recuerdo que una vez un tipo, lo que sabemos son los gringos fantamosos, con unos óculos, una vaina, unos colores, y le ponían un ejercicio con una bolita dando vueltas, qué sé yo cuánto, para aflojar la cadera, pero el dolor nunca se le quitaba. Vamos a la historia. El tipo le deja doler la espalda. Perfecto. Estuvo conmigo 1 mes y medio. A la 6ª semana comienza a calentar antes de irse al campo de entrenamiento para afuera. Como la semana me dice, Juan, tenemos que bajar la pesa. ¿Por qué? Porque me está doliendo la espalda baja. Digo, papá, pero tú tienes 6 semanas que no te duele. No, mi preparador físico me dice a mí que mi preparador físico, que es el mismo tipo que me preparó, que un tipo que fue a Japón, que yo lo mandé que si yo cuánto, que yo era un chamaquito y está conmigo y tiene conmigo que si yo cuántos años. Haciéndole lo mismo. Pero ese era el preparador físico del equipo, o ese era su preparador físico. El preparador físico. ¿De él o del equipo? Bueno, cuando él se iba en temporada, él tenía una gente que hacía evaluación. Yo te estoy diciendo el cuadro general. Yo tengo un problema y no se me quita nunca el problema. Ni siquiera en temporada cuando no se hace su preparador físico. Hay que cambiar el approach. Pero vamos arriba, pero está bien. Pero bien, tiene en ese tiempo de que lo firman hasta casi 3 años antes de pensionarse, o sea, de ya de retirarse, no se le quita el dolor. Él me dice, Juan, digo, vamos a hacer una cosa, Julio, yo te voy a devolver tu dinero. Vamos a dejarlo ahí. No, pero no te pongas así. Viejo. Yo hubiera hecho lo mismo. Digo, viejo, o sea, tú tienes 6 semanas que tú me dices que la espalda no te duele, comenzaste a calentar y ya me dice que te duele la espalda. Digo yo, cuéntame qué tú haces. No, yo agarro, primero suelto, bateo, que sé yo cuánto, y al final me ponen unos ejercicios funcionales con una bolita. Ya es que tú haces. Bueno, yo meto los pies aquí y me tiro la bola y yo, o sea, ya. Sí. Digo, Julio, ¿y para qué eso? No, que para la parte, Julio, mariconazo. Estamos trabajando contra él. Mamañemazo. Esa mierda es lo que te acorta la de cadera. Entonces, tú lo acortas, no lo estiras y te detona el dolor de nuevo. Me dice, es que tengo un conflicto de intereses. Yo te voy a dar, vamos a hacer 2 semanas más. Definitivamente comenzamos a hacer full squat, split squat y fortalecimiento del glúteo, que casi siempre la inhibición del glúteo va a lograr o va a hacer que las cargas de cadera posterior no vayan al glúteo, vayan a la espalda baja. O sea, hay un asunto de desbalance en la parte media. Medio complicado, pero yo me entiendo, lo entendemos nosotros aquí. Se le fue el dolor, él le pidió al tigre. Pero yo recuerdo cuando el tipo llegaba aquí, que él venía, él le pagaba un tipo, unos cuartos, no, el entrenador 500, del equipo. Pero el del equipo le mandaba el equipo, era un gringo. Claro, el que votó no fue el del gringo, fue el que se llevó de aquí, que un tipo era romana. Pero lo que digo yo, coño viejo, algo tan sencillo es entender que cuando él camina, tú le ves esa lordosis pronunciada. Tú sabes que es un acortamiento de los flexores de cadera. En serio, tan sencillo. Bueno, viejo, pero yo soy un tipo que estoy aquí, que no estoy allá afuera, y yo comienzo a entrenarlo, y yo le pongo los ejercicios que yo entiendo, que le logran un estiramiento de los flexores de cadera, y se le va el dolor. Pero entonces, anteriormente nadie le hacía ese approach. Le ponían ejercicios supuestamente para incrementar la movilidad, pero no un asunto de movilidad. Pero eso para no complicarlo,
Yo lo que digo es lo siguiente, mi opinión, que tú me la estás corriendo en este momento. Yo entiendo que muchas veces esos muchachos, enfoquémonos en los muchachos de aquí, porque ya es otro manejo allá afuera. No, aquí también. Coño, yo veo que esos muchachos los ponen a perder tiempo con muchísima vaina. A Checo le escriben muchísimos muchachos, peloteros, que hagan un ciclo para aumentar de peso, porque me dicen que aumente, como dice, está flaco, tiene que aumentar, pero si está gordo, tiene que rebajar. Entonces, mi hermano, tú no le puedes exigir un carajito que no se puye cuando viene durmiendo en el piso, cogiendo coño y llevando sobre el diablo, se van a meter hasta trementina, viejo, para coger el libro que tú le digas. Claro. Bueno, mira, ahora mismo no pueden. Ahora mismo, quien salga positivo al doping en la prueba de entrada, no lo fichan. Okay, eso ya de entrada lo están haciendo. Segundo, yo que he tenido la oportunidad, que hemos tenido la oportunidad de ver un paciente con una lesión, que lo diagnosticamos y que se le recomienda terapia física de tal forma, y el paciente cuando se vuelve a evaluar, el paciente está recuperado por completo o casi completo. Depende del tiempo. O sea, mi experiencia me dice todo lo contrario. Para mí, los preparadores físicos de los complejos, por lo menos en los que nosotros trabajamos, yo diría que son bastante excelentes. Bastante bien. Pero déjame hacerte una pregunta ahora. ¿Tú tienes cuánto tiempo haciendo preparación física o medicina? Lo que yo hago. Exacto. Tú tienes ya 10 años, 15, 20. 22 más o menos. Y la pregunta mía es, ¿hace 20 años tú hacías lo mismo que estás haciendo ahora? No, jamás en la vida. Aún sigo modificando lo que yo hago. Exactamente. Y vas a seguir cambiando. Con la edad que yo tengo ahora mismo, como yo no dejo de entrenar, yo he tenido que aprender de mis reajustes con los años, que no lo veo como desfavorable. Exactamente. No. Pero yo lo que hago es que en vez de tirar la toalla, he modificado. Claro. Y inclusive me retroalimento y aprendo mucho más. Ahí va mi comentario. Exactamente lo mismo hacen. Imagínate tú llegas a un complejo y en el 98% de las veces los preparadores físicos son más jóvenes que nosotros. Son graduados de universidades americanas, universidades latinoamericanas, europeas, y tienen el concepto nuevo, renovado, de lo que es terapia física y rehabilitadora. Igual que tú, que no lo haces hace 20 años, no lo haces ahora. Ahora, en el complejo que nosotros llegamos, que el preparador físico tiene 50 años, ya yo sé que ese o se renovó como tú, o es el típico jugador, como en el caso de tu amigo, que no va para ningún lado, porque ni siquiera es capaz de reconocer el problema como un simple cortamiento del psoas. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí va mi... Bueno, yo te voy a decir de sacar la conclusión de los preparadores físicos de afuera. Robinson Cano es buen amigo mío. Incluso en estos días conversamos. A veces, o sea, una vez al año me manda un mensajito. Cuando vienen de mí a entrenar, que yo lo puse a hacer squat, yo hago squat como lo hacen los atletas olímpicos. Son full squat que permite, si la ejecución es correcta, trabajar la articulación en un rango total de ejecución, donde no va a discriminar ninguna acción muscular en cada uno de los puntos de desplazamiento. Y me dice, no, lo que pasa es que me dice a mí, yo no puedo bajar tanto, rompiendo el paralelo del fémur, los 45 grados, porque en la academia dicen que eso hace daño para las rodillas. Entonces yo tomo eso como muestra para un botón. Cuando tú ves atletas como Dmitry Klokov, que son la creminata del desempeño humano a nivel olímpico, todos los atletas olímpicos, voleibol, velocistas, hacen full squat. El full squat completamente, oclusión total articular, as to the grass. Y yo tomo eso como punto de referencia. Porque, por ejemplo, en el squat, donde hay mayor activación de las tres, la más importante de las inervaciones del vasto medial oblicuo, es en el full squat abajo, en la parte profunda antes de subir y elevarse. Incluso cuando llegó donde mí, a la segunda vez, como en el segundo año, él vino con una cirugía de reparación, le limpiaron la cápsula por una lesión vieja que tenía en la rodilla. Él se fue. Una sinovectomía. O sea, no te sé decir porque él llegó con el brace puesto aquí en la pierna, o sea, lo que le ponía en ese momento, pero le hicieron una cirugía artroscópica ambulatoria. Fue algo sencillo. Y lo que me dijo fue, no, me estaban limpiando la articulación. Fue lo que me dijo. Un pinzamiento de la almohadilla. Sí, algo así. Y yo prácticamente, como tú dices, con el enfoque que yo tengo, yo nunca dejé de entrenarlo. Lo que pasa es que la acción que le causaba molestia era la extensión y le trabajé la flexión totalmente y le mantuve el rango de movimiento y se recuperó en un tiempo récord. Inclusive a mí me llamó su abogado para ese tipo de cosas, que fue lo que yo hice con él. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, yo lo que digo, quizás tengo que admitir que cometí un error de juzgar en la generalidad, pero un tipo como Cano
coño, que es una belleza de ser humano, pues yo lo conozco en la parte personal, un tipo buenísimo, aparte, buen pelotero, con todas las cosas que ha pasado, pero para mí, a mí no me gusta la pelota, yo no veo televisión, pero es buen pelotero. Coño, me dice, coño, ¿cómo un tipo así dice que el full squat no es conveniente para él cuando debería ser lo más conveniente para evitar este tipo de lesiones? Pero ahí vamos. Pero sin embargo, tú eres un paciente con malas técnicas de ejercicio y le pones una patela alta, que me pasa mucho. Patela alta, una mujer delgada, poco actividad o tiene poco tiempo haciendo actividad y le pones a hacer un full squat y esa patela te va a chillar. Claro. Te va a chillar la grasa de jofa. Te va a dar una jofitis y te va a dar una tendinitis del patelar. Porque la flexión la está haciendo con un punto de fulcro en el polo inferior de la patela. Pero en ese caso particular, cuando llegan de mí, yo le pongo primero, las primeras 4 semanas, solamente movimiento de flexión. Para el fortalecimiento de los flexores de rodilla, va a crear una mejor posición de la patela y luego comienzo a hacer el movimiento de rango total solamente con el peso del cuerpo. Pero ya tú lo sabes. Lo Y que casi te dicen, siempre pero- en la parte excéntrica. O sea, yo no le pongo un movimiento de acción en la parte concéntrica, sino excéntrica, con acentón de los talones para modificar el patrón muscular y activar más el glúteo, que lo he hablado mucho con Checo eso. Pero le estás cambiando la mecánica del ejercicio. Pero al mismo tiempo le mantengo la movilidad. Tienes que mantener la movilidad, tienes que regular el ejercicio, tienes que adaptarle la forma para ese paciente, Exactamente. Para ella. Para ella. para poder hacer esa Pero esa insisto, Hay una progresión, hay un Exacto, abordaje. exacto. Pero, Y cuando cree la masa muscular, cuando tenga la estabilidad y cuando maneje el ejercicio, entonces lo va a poder hacer. Pero de inicio se lo vas a quitar. Pero vuelvo e insisto, ya tú lo sabes, ya tú tienes el diagnóstico. La mayoría de la gente no llega al diagnóstico. Entonces empiezan a darle una rehabilitación para algo que ni siquiera tiene, porque realmente nunca llegaron a un diagnóstico, ¿tú entiendes? Bueno, bien. Entonces, si tú no te sabes cuál es el problema, no vas a saber cómo rehabilitarlo. Pero el primer paso es saber cuál es el problema. Primero hay que identificar qué es Sí, el pero problema. es que Exacto. el problema es... Cuando te lleguen con la resonancia, condromalacia. Exacto. Entonces, Viejo, entiendo. ahí está la cuestión, que la Tiene mayoría de otra las base, veces se tiene está otra base. rehabilitando por una patología que ni siquiera tienen. Checo. Qué vaina, viejo, esto, ¿eh? Tú sabes que una de las cosas que a mí me causa más dolor, ya para ir cerrando, porque el tiempo ya ha pasado y queda mucho más que pudiéramos cubrir. A mí me causa mucho dolor como en nuestro país, y lo digo porque yo creo que yo soy de los fundadores en entrenamiento personalizado en República Dominicana. De los primeros. O sea, me refiero, digo, no soy el primero, pero como que lo hizo como un negocio más formal, con un estudio y buscando la forma de educar, porque yo me llevaba a mis entrenadores a Estados Unidos, no a llenar currículum o papeles, y no a entrenarse con coaches Y que tirar trabajan páginas con... para la izquierda. No, tipos que tienen 3 bachelors, han trabajado 4 olimpiadas con atletas olímpicos, mejorando atletas que no ya pasaban de bronce a cero medallista de oro y ese tipo de cosas, que era mi mentor Charles Poliquin, que cogimos así muchos cursos inclusive, y el enfoque era completamente biomecánico, clínico, kinesiológico y aprendizaje. Hay que llenar, o sea, lo que sería lo correcto. Y entonces, lo que quiero dar dicho es que el mensaje a mí me causa mucho dolor y mucha pena hoy en día cómo se ha prostituido mucho el trabajo de los entrenadores. Prostituido en el sentido de que muchas personas son contratadas sin que tener la más mínima noción de lo básico para poder abordar un cuerpo. Y a veces por eso muchos médicos como ustedes, que tienen una experiencia de tantas horas de vuelo, a veces prefieren mandar a un atleta o una persona con una lesión a cualquier lugar menos un gimnasio comercial. Porque como tú dices, tú coges una persona con una condición X, le meten una carga no apropiada en un rango de movimiento no preparado, entonces tú lo que haces es causar un problema mucho mayor y no una solución. Bueno, Héctor y yo tenemos la gracia y la bendición de que contamos con varios médicos rehabilitadores en el cual confiamos bastante. Y al fin y al cabo son resultados, viejo. Eso es. O sea, no importa la forma de la metodología. Estoy totalmente de si tú acuerdo. tienes resultados, viejo, y si tú tienes otro método, pero el método de Checo da resultados, yo te voy a callar a mí ver lo que hace para aprender algo Sí, nuevo. por supuesto, estoy Eso totalmente es de lo acuerdo. correcto. Claro que sí. Héctor, Juan Carlos, le doy las gracias, Francesco. Gracias a ti, viejo. No, la verdad que sí, tú sabes que te quiero agradecer porque yo tengo un par de semanas o un par de pocas anteriores mandándole mucho fuego, pero yo tengo una posición a veces medio radical, a veces podría arrepentirme en el futuro, por el momento creo que no, con el manejo que se está haciendo a nivel global sobre ciertos factores o cosas que están aconteciendo que tienen que ver con el manejo de la información, el manejo de la desinformación. Ya no existe periodismo, sino existe básicamente son burdos
mercantilistas, promotores de intereses muy particulares. Por eso yo no veo televisión hace muchos años. Pero por eso, reitero, digo, por eso vienen personas como ustedes. Porque la idea es entender que hay soluciones y cuando tenemos el enfoque apropiado de saber a dónde ir, podemos encontrar una solución permanente, o por lo menos un diagnóstico acertado para poder buscar soluciones. Dicen que el primer paso para saber cómo resolver un problema es saber cuál es el problema que tenemos en realidad. A propósito de eso, para que ellos digan dónde lo pueden encontrar. Bueno, nosotros tenemos consulta en MedicalNet 2RB, en Smart Orthopedics, es consultorio piso 602, consultorio 602. Estamos a la orden allá. Y en la torre nueva de MedicalNet. En la torre B. Ahí está. Instagram. Sí, smartorthopedics.com.do y Smart Orthopedics también. Smart Orthopedics. Exacto. Tenemos consulta también en Sedimá, en la Plaza de la Salud y Sendoe. Y ahora en Sendoe, que es el centro nuevo que está en la Luperón. Héctor, siempre me preguntan, Juan Carlos, ¿qué número lo pueden localizar? Juan, que se lo sabe. 809-692-0692. Le cogerá el teléfono Nicole, nuestra querida asistente, que es un amor, en ese número de teléfono. Le digo esto es importantísimo antes de cerrar, porque casi todas las personas que nos escuchan o me siguen, o a mí a Francesco, son muy enfocados en el desempeño. En ese sentido, cuando comenzamos a experimentar molestias articulares, yo siempre reitero que es importante escuchar tu cuerpo. Si tienes una molestia, debes de parar esa acción que tú estás haciendo, ese ejercicio, esa actividad, porque en el tiempo puede convertirse crónica, entonces ya el abordaje no va a ser tan sencillo como debería de ser. Doctor Héctor, doctor Juan Carlos, está a la orden y nosotros aquí agradeciendo por su, como acostumbrada, paciencia a veces, y hoy dimos un tema un poco más refrescante, menos conflictivo de lo acostumbrado. Señores, nos vemos la próxima. Gracias a ti. Bye.